método de tensiones de nodo lo que utiliza es la primera ley de Kirchhoff, y la vamos a poner entre paréntesis. O ley de las corrientes de Kirchhoff, L. Creo que lo habíamos visto, una forma que aparece en los libros de las materias de electricidad, cuando hace referencia a la primera ley de Kirchhoff, ley de las corrientes de Kirchhoff, que consistía sumatoria de corrientes igual a 0 en un nodo, ¿no es cierto? Un nodo, y esto ocurre dentro del nodo. Entonces vamos a ver un ejercicio de este tipo para hacer un repaso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo para visualizar el empleo del método. Bueno. Vamos a suponer que tenemos una fuente de alimentación, dos fuentes de alimentación, y el siguiente circuito. Vamos a poner siempre. Entonces acá vamos a poner con referencias. ¿Cuál es cada una de las resistencias? Pero bueno, como no puedo trasladar el dibujo, no sé, está fallando de nuevo el OneNote. Disculpen, voy a hacer el mismo dibujo más abajo, un poco más previo. Creo que lo había hecho así. Bueno, modifiquen el dibujo si le cambié la fuente. Disculpen. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo utilizamos este método. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuántos nodos tenemos. Ustedes miren que a simple vista, nos aparece un nodo acá, otro nodo acá, y bueno, y en correspondencia con este nodo, si a este nodo lo llamo A y a este nodo lo llamo B, R2 acá abajo tiene un empalme y R4 tiene otro empalme. Pero vean la particularidad que hay de estos dos nodos que dibujé acá abajo.
Bien, acá no hay ningún elemento. Recuerden que cuando yo hablo de elementos, hablo de una resistencia conectada, de una resistencia, en este caso porque estoy con continua, bueno, puede ser un capacitor, una bobina, pero bueno, en este caso de continua, el régimen permanente, después vamos a ver bien qué es eso en un circuito eléctrico. Yo acá no tengo ninguna conexión, acá, que una a este nodo con este nodo, por lo tanto, lo que ocurre aquí con estos dos nodos que pinté de amarillo es que son los mismos nodos. Son los mismos nodos. Este nodo con este nodo, a diferencia de este nodo con este nodo, que sí tiene una resistencia, ocurre que en este nodo A aparece un potencial y en este nodo B aparece un potencial, pero el potencial del nodo A va a ser distinto al potencial del nodo B. ¿Por qué? Y porque la idea es que por acá circule una corriente, que no sé qué sentido tiene, pero dibujo esto, o sea que por R3 circula una corriente, y para que circule una corriente, estos dos nodos yo supongo que van a estar a diferente potencial. Posiblemente cuando resuelva el ejercicio, a lo mejor me dicen que está al mismo potencial y no circula corriente, pero así como tengo hecho el circuito, yo tengo que suponer que este nodo, el nodo A y el nodo B, están a distintos potenciales y aparece una corriente. Entonces, vean, si yo aíslo R3, aíslo del circuito R3, ¿qué significa? La saco. Saco R3 del circuito. Muy bien. Si saco R3 del circuito, me queda de la siguiente manera. Estos van a ser los nodos. Que yo marqué que estaban a un distinto potencial. Y dibujo la resistencia R3, donde yo estoy suponiendo, vamos a suponer que la corriente, yo la dibujé en este sentido. Entonces, corriente entra, sale, marco los potenciales, esto es la caída en R3, que es igual a la diferencia de potencial entre A y B. Dijimos que caída de tensión, lo vuelvo a poner acá, caída de tensión en un elemento. ¿Qué son los elementos? Una resistencia, una bobina, un capacitor. Acá lo pongo en general. Ese es un elemento, caída de tensión en un elemento, es igual a decir diferencia de potencial en dicho elemento. Esto lo recalco, elemento. Porque siempre genera confusión. Más si uno, elemento, usa la
dos formas de decirlo cuando está resolviendo un circuito. Entonces, miren, yo ahí puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Y porque fíjense de que yo estoy diciendo que BR3 es igual, que es la caída de tensión en el elemento, pero es lo mismo que la diferencia de potencial en ese elemento, ¿no? Porque este elemento que está acá, yo lo tengo entre un nodo y otro nodo, o sea que lo que estoy haciendo acá lo puedo aplicar a todo tipo de circuito. Y esto digo que es igual a la diferencia de potencial entre A y B. Por lo tanto, aplicando ley de Ohm, por lo tanto, no sé si lo recuerdan en matemáticas, ese símbolo, aplicando ley de Ohm, queda que la corriente la puedo colocar como la diferencia de potencial entre A y B dividido R3. O lo mismo escribir la diferencia de potencial en el punto A menos, perdón, el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B, que eso significa diferencia de potencial, es igual, es dividido R3 es igual a la corriente. Recordemos que cuando yo tengo de esta manera, yo anoto lo que se llama diferencia de potencial. Y miren, la letra A del nodo A la he colocado en primer término, o sea que estoy suponiendo, que siempre recuerden que cuando resuelvo un circuito en lápiz y papel, yo estoy suponiendo cosas. Las tengo que conservar hasta el final. Acá lo que estoy suponiendo que la corriente tiene este sentido, y para que la corriente tenga este sentido, estoy suponiendo que este potencial de acá, es mayor, como signo más, que el potencial en B. Entonces, siempre que yo tenga anotada la diferencia de potencial de esta forma, B entre A y B, significa que la primera letra me está marcando el potencial mayor. Por ejemplo, vamos a poner acá y lo borro, ejemplo, ¿no? Ejemplo. O lo dejo. Ejemplo. Entre 1 y 2. El potencial en 1 menos el potencial en 2 me da la diferencia de potencial. Entonces, a mí me pueden decir que el potencial en el punto 1, en los nodos, vale 6 voltios, el potencial en el punto 2 vale 3 voltios, por lo tanto, la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 es 3 voltios. Bueno, hecho esta salvedad y cómo escribí la corriente aislando el elemento, lo que vimos acá me va a servir para usar este método de las tensiones de nodo, que el método de las tensiones de nodo lo que me permite es justamente calcular el potencial en un nodo en el circuito, o la diferencia de potencial en un nodo del circuito. Bien, ¿se acuerdan el método de mallas? El método de mallas era si tengo 3 mallas en un circuito, lo que yo voy a elegir, o mejor dicho, voy a elegir 2 mallas y las ecuaciones que voy a generar
van a ser la cantidad de mallas menos 1. Acá el criterio es el mismo. ¿Cuántos nodos tengo? Bueno, ustedes me dicen, acá yo tengo, porque yo puedo, ustedes me pueden decir, y está muy bien, tengo acá C y acá D. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Pero vean una cosa, que el nodo C y el nodo D, a diferencia del nodo B y el nodo A, que entre ambos hay una resistencia R3, aparece que el potencial en el nodo A es distinto al potencial en el nodo B y aparece una diferencia de potencial en los extremos de R3. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Están entendiendo o necesitan? Sí, sí. ¿Está? Sí, profe. Ustedes me paran, me detienen y vuelvo a explicar. Vean acá abajo lo que pasa en el nodo C y en el nodo D. En el nodo C y en el nodo D no hay ningún elemento, es un cable. La diferencia de potencial, ¿cuál va a ser? Va a ser la misma. Si yo escribo al nodo C como diferencia de potencial en C, el potencial que vale en C y el potencial que vale en D, puedo decir que en el nodo D y en C los potenciales son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad este nodo es como si tuviera todos los nodos concentrados en un punto. Por lo tanto, circuito, ¿cuántos nodos tiene? Este circuito tiene 3 nodos. Este circuito tiene 3 nodos. Entonces, la cantidad de ecuaciones que voy a usar, van a ser 3 nodos menos 1, o sea, los 6. A ver, voy a ejemplificar acá el circuito, lo voy a dibujar de otra manera. Dibujando el circuito anterior de otra forma. O sea, nosotros podemos dibujar, cambiar la arquitectura, digamos, del circuito, siempre y cuando no lo modifiquemos. Ustedes van a ver que yo acá voy a, para que vean de lo que estoy hablando, cuando digo que es un solo nodo, acá tengo los dos nodos en cuestión, potencial en A del nodo A, potencial en B del nodo B. Bueno, y entonces acá tengo un solo nodo, porque dije que eran iguales, tengo un solo nodo. Este nodo lo llamo que eran iguales. Entonces el circuito me permite que yo lo dibuje de esta manera. Y ahí se ve que aparece un solo nodo abajo y el circuito solo tiene 3 nodos.
Entonces, este método consiste en usar la primera ley de Kirchhoff y, como vimos acá en este circuito, que parecía que tenía 4 nodos, no, en realidad son 3 los nodos, porque abajo son todos puntos comunes los nodos. Y es más, yo para simplificar las cosas, después vamos a ver cómo lo puedo suponer que está a un potencial de referencia o a un potencial de tierra. Pero ahora vamos a hacer que a este conjunto de nodos, lo vamos a llamar, si dije nodo C, nodo D, al nodo C y D lo llamo como único nodo C, como único nodo C. Si lo llamo como único nodo C, va a haber un potencial en el nodo C. Y eso, ¿por qué lo marco así? Porque ahora cuando planteo las ecuaciones me va a servir para ponerlo de esa manera, porque si no, ¿qué pongo? ¿D o C? Bueno, si B sub C es igual a B sub D, yo elegí que lo voy a llamar C para seguir la secuencia ABC en los nodos y listo. O sea que si repito el circuito, me voy a encontrar, vamos a repetir el circuito, como yo dije, acá tengo nodo A, nodo B, y acá voy a poner el único nodo que va a ser B sub C, perdón, C. Y así me quedaría. Y acá arriba me quedaría el potencial en el nodo A y el potencial en el nodo B. O sea que hay un solo nodo y este nodo C, porque fíjense que acá sigue estando el nodo C también, Después vemos cómo puedo sacar este nodo C de la ecuación. Pero por ahora vamos a desarrollar el método de nodos con esto que tenemos acá. Vamos a hacer sin valores, o sea, cómo se desarrolla el método de nodos. Bueno, vean ustedes, esto lo que hicimos ahora, al definir los nodos, fue como el primer paso, ¿no? Entonces podemos poner acá que el primer paso para resolver el ejercicio por el método de tensiones de nodos fue definir la cantidad
de nodos que hay en el circuito. Pues definir la cantidad de nodos que hay en el circuito. Muy bien. Bueno, esto lo hacemos para determinar la cantidad de ecuaciones. Esto lo hacemos para determinar la cantidad de ecuaciones que utilizaremos. Circuito con 3 nodos, ecuaciones a utilizar, los puntos es cantidad de nodos menos 1. Entonces, nosotros podemos poner cantidad de nodos 3 menos 1, y acá tenemos ecuaciones a utilizar. Ecuaciones a utilizar. Bien, ahora acá lo que hicimos fue este primer paso, ¿no? El primer paso fue eso, fue definir los nodos. Ahora, un segundo paso es aislar los nodos del circuito. Segundo paso, aislar los nodos del circuito. Bueno, ¿qué quiere decir esto de aislar los nodos del circuito? Bien, vamos a detenernos acá. Yo tengo que primero analizar el nodo A. Tengo que analizar primero el nodo A. Aquí. Entonces, para analizar el nodo A, yo utilizar la primera ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es una ley que habla de las corrientes. Por lo tanto, yo lo que voy a calcular van a ser las corrientes que circularían por cada una de las ramas. Se voy a calcular la corriente que circularía por acá, calcular la corriente que circula por acá y calcular la corriente que circula por esta rama, o sea, por la rama de R1, R2 y R3. Pero aislar los nodos significa que yo este nodo como que lo voy a tener en cuenta, pero no voy a tener en cuenta a R5, no voy a tener en cuenta a R4 y no voy a tener en cuenta a E2. Bien, vamos a verlo. Se van a dar cuenta enseguida. Segundo paso. Analizamos nodo A. Vamos a dibujar el circuito. De nuevo. Entonces, si analizo el nodo A, ¿qué me quedaba?
el circuito me queda así. Aislé los nodos. ¿Y cómo quedó el circuito? El circuito quedó así. Acá aparece el nodo A, aquí sigue apareciendo el nodo B, pero me aparece el potencial del nodo B. Entonces yo acá tengo que suponer, y aquí estaría el nodo C. Entonces yo acá lo que tengo que suponer es cómo circula la corriente. Ustedes se acuerdan que yo les dije que si yo tengo varios cables y están todos en un empalme o nodo y no me dicen el sentido de las corrientes, no están indicados, para aplicar Kirchhoff yo lo que hago es suponer los sentidos. Debo suponer que todas las corrientes entran al nodo, es válido. Puedo suponer que todas las corrientes salgan del nodo, todas salgan del nodo, también es válido jugar. Unas entran, otras salen, pero en definitiva lo que yo tengo que marcar es, ¿se acuerdan que les dije? Un sentido de signos. Las que entran positivas y las que salen negativas. Entonces, como yo puedo jugar con los signos para el cálculo, ahí le puse los signos, esto es Kirchhoff, ahí está. Como puedo jugar con los sentidos, yo acá estoy resolviendo un ejercicio, entonces tengo que generar la elección de las corrientes y tiene que ser algo sencillo, ¿no? Entonces lo más sencillo que se ocurre y que se usa siempre es que en la mayoría de los libros de textos lo usan, las corrientes entran al nodo y son positivas. Entonces, analizamos una novedad y primero supongo que las corrientes por cada rama del circuito entran al nodo y son positivas. Eso ya me ayuda para el método. Entonces las marco, ya voy 1, ya voy 2, ya voy 3 y son positivas. Entonces ya estoy en condiciones, estoy casi en condiciones, porque así como puse acá que primero en el nodo A supongo que las corrientes entran, segundo, supongo, estoy en el nodo A, supongo que el potencial en A es el más positivo, o es el mayor, mejor dicho, es el mayor que el nodo B. ¿Entiende? Digo que el potencial en A, ¿y cómo lo marco? Lo marco colocando dos signos más. Y así como estoy,
Ahora, con esta segunda suposición, ya estoy en condiciones de